Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Alex Olozagasti. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Muchísimas, Dios. muchísimas gracias. Y me interesa que conozcas su historia de vida porque creo que te vas a identificar y vamos a poder ver la mano de Dios en la vida de Alex. Pues, ¿qué te parece si te introduces, de dónde vienes y nos cuentas a todas aquellas personas que te estamos conociendo? Sí, mi nombre, pues, es Alejandro Lazagasti, como lo mencionaste. De hecho, me llamo Jesús Alejandro Olazagasti. Yo soy nacido aquí en Tecate, criado en Tecate, tecatense desde el 82, toda la vida, ¿no? Sí. He tenido algunas oportunidades de moverme a otras ciudades por, razones de trabajo, de familia y ahora de la iglesia también, que nos han invitado a servir en otros estados. Pero he decidido seguir a Cristo aquí, caminar aquí. Aquí te plantó. Sí, 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 me ha gustado mucho Tecate toda la vida, tecatense, y todo el mundo me conoce, donde quiera que ando me saludan. Mis hijos dicen: "Papá, salir contigo a la calle es como salir con una persona famosa, todo el mundo ¡Ah! te saluda". No, Una pues figura pública, sí, todo el sí. mundo, porque hemos vivido en 3 colonias diferentes y, pues, toda kinder, primaria, secundaria, todo. Estuve un tiempo en la universidad aquí también en Tecate, el bachillerato y todo, pero crecí en el Infonavit Las Huertas. Okey. Y antes el Infonavit Las Huertas era de temer, ¿eh? Era de temer, no podías entrar a ciertas horas porque ya sabías que algo pasaba. Sí, a mí me tocó ese tiempo violento. Mm, Había, fíjate, los muchachos que vivían ahí, pues, todos nuestros amigos con los que crecí yo, se iban agregando a ellos muchos deportados, como que mucho okey. chicano. Sí, Cuando los deportaban, llegaban ahí al Infonavit Las Huertas, era un Infonavit muy céntrico en aquel entonces, en los 80s, los que son tecatenses se van a acordar, había pocas colonias aquí. Y, pues, mucho, tipo pachuco era la vestimenta, sí. todos bien planchados, con 2 líneas enfrente, los pantalones prácticamente se paraban solos, los zapatos de charol, Mira. todavía algunos con tirantes, sus tanditos, fue evolucionando la moda, esa es la palabra, Ujú. pero mientras reinaba ese estilo, pues era muy violento. Mm, Y como les mencionaba hace un momento a ustedes fuera de cámara, ¿no? sí. Era normal. Mm, Muchas personas como se aterrorizan o sienten mucha intimidación cuando viven una experiencia violenta o algo, pero cuando uno crece en un ambiente violento, es natural. para ti era normal Sí, escuchar balazos, gritos, pleitos ahí con el vecino o enfrente, ¿no? ¿Qué edad te o sea, ahí naciste, ahí creciste, ahí fue tu niñez y tu juventud? sí. Fíjate, la primera experiencia así criminal, vamos a decir, Sí, sí, yo sí. creo que que yo recuerde así, donde se me fue un poco me robaron lo ser ingenuo, ¿no? Ay, Yo creo que tenía como 4 años, bien y como estaban chiquito. también chiquitas las calles en el Infonavit, pues todo el mundo andaba jugando ahí. Había muchos niños y muchos jóvenes, mucho puberto en aquel entonces. Yo creo que en el año 86, 87 yo estaba ahí en la banqueta jugando a los carritos solo, ¿no? Y porque después se venía otro vecinito y ya nos íbamos más a su patio o así. Pero recuerdo estar jugando y caí una pedrada en un carro que estaba estacionado fuera de nuestra casa y quebra el vidrio de enfrente. Y empezaron a haber muchos gritos. Entonces yo alcé la vista, yo recuerdo, había muchos hombres, eran jóvenes, yo no los puedo recordar con claridad, pero todos estaban tirando piedras y algunos estaban peleando y de los techos del Infonavit tiraban piedras y mi mamá salió corriendo gritándome, me jaló para Agarrado, adentro y yo sí. recuerdo que era un niño, pero es como un evento traumático Mm, que vagamente puedo recordar. Otra de las cosas que yo le comentaba a Tony es que como crecimos en una familia disfuncional, no había okey. papá, Ujú. eh, no éramos 5 hermanos y mi mamá tenía que salir a trabajar todos los días, nos dejaba comida, ¿no? Sopita, huevito, frijolitos ya listos que,
cuando yo despertaba para ir a la primaria, porque me acuerdo que en aquel entonces me metieron a la primaria de 5 años, me adelantaron un año, Wow, okey. y no había papá ni mamá, solo hermanos, somos 5, 3 hombres, 2 mujeres. El segundo de arriba hacia abajo tiene síndrome de Down, que también es una experiencia muy bonita crecer con un hermano así, alguien que no te hace bullying, Sí, sí, no se sí. molesta cuando le quitas algo, Sí. siempre te abraza, Bien siempre cariñosos, ¿verdad? siempre están felices de verte, Ay, qué hermoso. te abraza. Hasta la fecha, cuando me mira, se sorprende su rostro y ahí me abraza. Él ya tiene 47 ahorita, Wow. pero los 5 tendríamos que ser sustentados, ¿no? Hay Ujú. necesidades gastos de la escuela, comida, ropa, etcétera. Entonces, mi mamá salía a trabajar muy temprano. Ella trabajaba aquí en el centro, en un restaurante que se llamaba El Gourmet. En aquellos años, esta plaza que aún está ahí a espaldas de Plaza Las Ventas, sobre la avenida Hidalgo, es como forma una C de 2 pisos. En aquel entonces estaban las oficinas de gobierno, eh, los juzgados estaban ahí, Ujú. y de este lado estaba el restaurante. Entonces, mi mamá trabajaba ahí de cocinera y se iba muy temprano, 6:20, yo creo, 6:30, caminando. El Infonavit Huertas ahí son 20 minutos caminando. Y yo me despertaba porque mis hermanas me despertaban y mis hermanos y me llevaban a la escuela. Eh, el más grande, que es 10 años mayor que yo, él nos cuidaba, pero él ya Mm. era cholo, pues. Ay, híjole. Entonces, cuando llegábamos de la escuela, pues no había papá, no había Sí. mamá. Sí, no había Ah, esa supervisión, ¿no? ¿te imaginas? Y el cholo nos cuidaba. Entonces, el Sí. cholo dejaba que otros cholos se juntaran en la Entraran dentro de casa la casa. y había drogadicción. Mm. Yo les digo, le decía a Tony también, ¿sabes qué? La primera vez que yo estuve expuesto a las drogas tenía como 4 o 5 años. O sea, Bien pequeño, wow. hablábamos de esto anoche él y yo porque si no es por causa de Cristo y de su magnífica obra salvadora que cambia corazones, Ujú. todos los niños que crecen en un ambiente así violento, de drogas, de desorden, al final terminan siendo violentos, drogadictos, Sí. desordenados. Y el crimen aumenta, la Ujú. violencia se desata cuando ellos llegan a tener una fuerza Ujú. para actuar Sí. y para agarrar lo que ellos quieran, o sea, Ujú. sin importar el daño que causan. Es de ahí donde se desarrolla una maldad en la sociedad. Claro, Y lo bueno, hablábamos Joel, que existen orfanatorios, sí. existen casas hogares, familias que aceptan hijos y cosas así. Hablábamos de ese tema ayer, él y yo. Pero lamentablemente en mi casa pues no mejoraron las cosas, ¿no? Mm. Mi hermano fumaba marihuana ahí con todos en la casa, y nosotros bien Enfrente, enfrente enfrente de de nosotros, en el ustedes. mismo cuarto. Ay, Y pues Dios los más chicos, mío. nosotros, el que tenía síndrome de Down, los otros dos, pues Agarraban el avión. sí, ¿te imaginas? Sí, Y bien chamaquitos. sí. Fuimos creciendo y ya mi mamá siempre bien trabajadora, ¿no? Llegaba el fin de semana y yo recuerdo 6 7 años, nos teníamos que turnar desde el jueves en la tarde para hacer tortillas de harina. Pero a Mm. nosotros nos encantaba andar en la calle, porque como llegábamos de la primaria, no había nadie, comíamos algo y él empezaba a fumar y todo, y él se quedaba con sus amigos riéndose y eso, y nosotros nos íbamos a la calle, agarrábamos Sí, monte, como dicen. sí. Y ahí en el Infonavit, pues, había muchos muchachos o muchos niños en nuestra misma condición. Y pues ya Ya nos veo. íbamos al fútbol, a las bicicletas, y empezaban los pleitos. Híjole. ¿Y quién nos Eh, frenaba? no, pues. Si los mismos muchachos más grandes, los de 13, 14, 15, nos decían a los de 6, 7, tú y tú, órale, pónganse los guantes. Ay, Dios Y mío, los nos, incitaban, pues, a la violencia. sí, y por eso les digo, haber crecido en un ambiente así, violento, con drogas, era natural. Entonces yo no lo miraba mal. ¿Hasta qué edad te empezaste a dar cuenta, Alex, como que eso no era lo normal? O sea, era lo normal para ti, pero lo que
que te dices cuenta de, ay, caray, o sea, he vivido en esto toda mi vida. hasta que empecé a venir a la iglesia. ¿En serio? Ya hasta los 28 años me di cuenta, ¿te imaginas? Híjole, pues ya bien formado en ese ambiente. Los No, pensamientos, los hábitos. hay cosas que obvio no voy a mencionar porque son crímenes, ¿no? O sea, Sí, sí, muy sí. graves, pero me tocó escuchar las balas silbar Ay, Dios cuando mío. nos correteaban y así, porque pues así como se forma un grupo de hombres violentos aquí, por allá se forma otro, Sí, sí, y por sí. allá se forma otro, y luego estos vienen para acá y unos van para Sí, allá. la revancha, la venganza y de todo. Es terrible, ahora yo lo veo como algo terrible, pero en aquel entonces decíamos: "Oh, van a Hay que ver", entrarle. sí, no, y vas a ver, y vamos, ya Entraste a sabemos mi dónde barrio. vive este, Sí. sí, sí, ya sabemos dónde vive lo vamos a agarrar y vamos a ir a su casa, y vamos a las casas de ellos y así, ¿no? Pero, una parte que no quiero omitir de mi niñez fue la obra que hizo mi mamá, enseñarnos a trabajar. Okey. Vendíamos tortillas de harina, vendíamos candelabros de puerta en puerta. Esto yo creo que entre los 6, 7, 8, 9 años. Y a los 9 años, ella abrió una tienda de abarrotes acá en La Juárez, en la avenida Décima. Todavía la tiene, ¿eh? Tiene 34 años con esa tiendita. Guau. Y a veces cuando escucho a un hombre o una persona, mayormente a los hombres, ¿no? Quejarse de que: "No, es que trabajo mucho y estoy a las 7 de la mañana y salgo hasta las 5". Lo veo como algo más de victimización, porque mi mamá tiene 73 años y hasta el día de hoy, sola, ¿eh? No tiene nadie que le ayude. Abre la tienda a las 7 de la mañana, cierra a las 9:30 de la noche, Guau. lunes a domingo solita. Guau. Y yo no veo, nunca le he escuchado que me diga: "Ay, estoy bien Sí, cansada". sí, sí. Ocupo unas vacaciones, ¿no? O algo así. Sí. Sí, Guau, qué entonces, mujer, ¿eh? sí, y todo el tiempo, y ponte a hacer inventario, atiende a la gente, eh, aprendí muchas matemáticas, lo que es sumas, restas, divisiones, porcentajes por la tienda. No me dejaba usar calculadora. Ponía a trabajar tu cerebro, ¿no? Oye, no como ahorita que ándale, pues, todo con calculadora. Sí, no, y ha sido una bendición para mi vida saber trabajar y saber matemáticas. Ujú, Inclusive cuando ya cuando me era un puberto, que me empecé a formar un poco más maduro, en la calle, seguía en la calle, pues, ujú. saliendo de las fiestas donde andábamos 2, 3 de la mañana, llegábamos a una taquería y como los mismos taqueros nos miraban que andábamos medio, Medios, medios. sí, nos daban un precio, ¿no? Llegábamos 8, 9 amigos, y muchos de ellos venían del otro lado, algunos de ellos y traían dólares, ¿no? Y vamos a los tacos, y ellos pagaban. Y pues mis amigos, como sabían que era matemático, aunque andaba medio medio, como dices tú, decían: "¿Cuánto es?". "No, pues que 630 pesos". Y luego me decía: "Saca la cuenta". "¿Y cuántos tacos fueron?". Y la sacaba en la mente y le decía: "No es cierto, son Y 510". Y, anda, y mis amigos violentos, le empezaban a aventar cosas al taquero y se hacían unas trifulcas sí, me allí, y a imagino. veces ni pagábamos, ¿eh? Se iban. Nos íbamos. Fueron experiencias que dejan también enseñanza. Obvio, no las violentas, no las de drogas, no las de asaltos, no las de pleito, esas no, esas solo traen tristeza, rencor, pero Mm, hay cosas, por ejemplo, había un dicho que decíamos en la calle, hasta en lo chuecos es derecho. mm, Aprendes a ser leal. mm, Yo aquí en la iglesia con nuestra amada congregación he enseñado cosas importantes que aprendí en la calle, no en el contexto vago o violento, sino en el contexto de familia. Una de las cosas que hacía nuestro grupo de amigos respetado y pues y temido también, era nuestro entrañable amor de familia que teníamos. mm. Ninguno de los otros, personajes de otras, clicas, como le decíamos nosotros, Sí, otros barrios, se atrevía a hablar mal de mí frente a mis amigos, porque ellos mismos lo ponían en su lugar. guau. O no podían hablar
mal de alguno de mis amigos con los que yo me juntaba frente a mí, porque yo lo ponía en su lugar. Y ahí Ujú. nos hacíamos de cachetadas, ¿no? Y en la iglesia yo les digo, así debe de ser, amada congregación. Sí, No sí. debemos de hablar mal de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ujú, ujú, Debemos de hacernos respetar. O sea, ujú, ahora no con cachetadas, ujú. sino con la palabra de Dios, Sí. evitando la murmuración. Sí, que en ocasiones, tristemente, pues, entra a las iglesias o le damos pie, ¿no? Como creyentes. Me llama la atención lo que estás diciendo en la cuestión de la lealtad. Me recuerda un episodio, y si no lo han visto, la vida del pastor Juan Pino, muy parecida a la tuya. Igual, anduvo ahora sí en las clicas y todo eso, pero algo que él resaltaba, la lealtad. Qué tan importante es ser leal, ¿no? O sea, y en aquellos entonces, tanto tú como el pastor Juan Pino, si no han visto ese episodio, les invito para que lo vean. Este, tenían bien metido ese concepto en su corazón y en su mente, que ahorita tristemente se ha devaluado tanto en la amistad, en el matrimonio, dentro de una congregación, pero se necesita ser personas leales, leales también al Señor. Uf. Leales al Señor completamente, ¿no? Oye, y quiero hacer una pausa aquí, pero me quiero regresar un poquito más a tu adolescencia, a tu infancia. Me comentas que vienes de un hogar disfuncional. Eh, la parte donde tu padre no está, ¿qué sentía Alex de niño cuando decían, traigan a sus papás o esta actividad la van a hacer con sus papás? ¿Qué pasaba en tu mente y en tu corazón cuando eras niño, cuando eras joven? Te lo digo porque, ¿sabes por qué? Porque yo tampoco tuve padre, ¿no? Pero quizá como mujeres lo tomamos diferente a un niño, ¿no? A un caballero. Fíjate que yo no me daba cuenta que no tenía padre. No me Mm, daba cuenta porque muchos hombres fueron mentores míos aquí en Tecate. ok. Yo los veo a ellos como, o bueno, no los veo, sino más bien tengo esta idea de que ellos me miraban con piedad, Mm, con condescendencia. Pues miraban a un muchachito ahí todo greñudo, todo mocoso, todo mugrosito, y como éramos, pues, pobres, o sea, éramos pobres. Yo recuerdo traer los tenis chancleando de la suela de enfrente, o el sí. hoyo que salía el poquito el Sí, dedo sí, sí, gordo, sí. ¿no? Sin No, traías calcetines. ventilación, Sí, traías sí, sí, sí. ventilación. Oye, sin calcetines, se miraba la Guau, uña, o sea, mira. no, 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 me levantaba, así como me levantaba, ninguno de mis hermanos me decía: "Lávate la cara, Mm, ponte un pantalón limpio", así como me dormía, me levantaba y me iba a la escuela. guau. A tal grado que me empezaban a hacer bullying, ¿no? El calcetín es de cuero, y así me decían, y yo era bien peleonero, ¿no? Sí, pues te habías criado ahí en la Sí. mera mata. Y a veces me encontraba otros peleoneros que me ponían en mi lugar también, y ellos sí me podían hacer bullying, nomás yo así apretando los dientes y las manos, porque ya sabía que si me volvía a agarrar con ellos, me volvían a dar otra. No, no, y pues Entonces estaba me difícil. aguantaba y esperaba que llegaran mis amigos los más grandes, ese me está diciendo cosas, y ahí íbamos todos a agarrarlo de las greñas, ¿no? Una Pero trifulca buena. sí, pero fíjate, en la primaria, cuando di el Día del Padre, yo estuve en la Bocanegra, aquí en la Esteban Cantú, nos llevaban a un salón a todos los que no teníamos papá. Y nos daban una clase especial, ¿no? Que nos ponían a colorear o hacer cuentas, sumas y restas, así. Okey. Y yo primero no sabía por qué estábamos en esa clase nosotros, mientras se escuchaba en la asamblea, donde se hacía la asamblea en la cancha, el micrófono, y un premio para el papá. Y yo, ¿qué está pasando allá afuera? Mm, Cuando iba en segundo, tercero de primaria, no entendía bien, pero ya después que fui madurando más, me di cuenta que los que estábamos en ese salón eran los que no tenían papá. ujú, Y también por las burlas que me hacían mis amigos, los que no podían conmigo, que es a los que yo sí les podía tundir, ujú. me decían: "¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá?". Y se iban corriendo. Híjole. Pero no me afectaba, no me molestaba, porque como nunca tuve papá, Ujú, en mi naturaleza estaba como, pues, no hay nadie, ¿no? ujú. Pero yo sé, por amigos míos que les miré su tristeza, que cuando papá se va, a eso de que tienen 5, 6, 8 años, la tristeza les inunda su corazón y Ujú. empiezan a formarse raíces de De amargura en amargura, ellos. correcto.
Yo recuerdo también que uno de los beneficios de no tener papá, por las experiencias que viví en el Infonavit, era que no había una persona que golpeara a mi mamá, Okey, ya. porque ese ambiente del Infonavit era muy violento. A veces todos se oían los gritos, o sea, Sí, sí, sí. la pared de la sala de nosotros era la pared de la sala del vecino. No, pues todas las conversaciones, todo, todo. El techo de nuestra casa era el piso de la casa de arriba y así Sí. sucesivamente también el del otro costado. Y se oían los gritos, los pleitos y bien chismosos todos ahí. Salía corriendo la señora, a veces toda greñuda, toda sangrando, mirando por la ventana y el señor dándole golpes Guau. y luego sentado allá afuera en la escalera mi amigo, todo triste, a las 10 de la noche, porque su papá había golpeado a su mamá y su papá se había ido y su mamá estaba llorando y llorando dentro de la casa y él sentado ahí solo. Mm, Y yo también empecé a formar como un rencor contra los hombres que golpeaban a las mujeres. okey. Desarrollé ese hábito. Ujú. Es una mala conciencia, ¿eh? Después con la ayuda del Señor fui desechando, aprendí a desechar todo eso, a controlar más mis emociones, Ujú. que esa es otra cosa que aprendes en la calle también, a controlar tus emociones, nomás que las perfeccionas en Cristo. Ahorita que recuerdo, cuando mi mamá se dio cuenta que éramos bien callejeros, nos empezó a encerrar, pedía permiso para salir como a la 1 de la tarde, como nosotros salíamos a las 12:30 de la primaria, llegábamos a la casa del Infonavit, ella venía a la 1, cerraba con llave, puso de esa chapa que Sí. llave, pues, y nosotros aprendimos a escaparnos por atrás. Ay, qué traviesos. Ella tenía como un balcón en el Infonavit en la parte de atrás, nos subíamos al balcón y luego por la reja del segundo piso nos brincábamos al techo y nos bajábamos por una sombra que tenía un techito enfrente y nos íbamos a la calle. Y cuando se hacían las 4:30, 5, sabíamos que mi mamá salía a las 5, nos metíamos corriendo otra vez, arriesgándonos, fíjate, Ujú. subiéndonos hasta el segudo piso y bajándonos y metiéndonos por la puerta de atrás. ¿Y nunca se dio cuenta? Nunca se dio cuenta. Después nosotros le Ahorita dijimos. ya se está dando cuenta. ¡Ah! Ajá, sí, sí, ¿verdad? Pero sí, en efecto, el hecho de no tener papá no me afectó porque nunca lo tuve, Nunca conviviste con él. Okey, ¿no? No, sí. bueno, hace poco, como te comentaba fuera de cámaras, hace poco lo conocí hace como 2 años por teléfono, pero él falleció el año pasado, así que no, Mm. nunca tuvimos una experiencia. Así que no me siento afectado, no siento tristeza, no siento rencor, es algo como dije, crecí en un ambiente violento y de drogas, fue natural, crecí sin papá, o sea, fue mi naturaleza. Ujú. Oye, ¿y qué pasa con Alex de joven? Uy, desorden, drogadicción, empieza la fornicación, empieza el tráfico, empezamos a traer, pues, drogas del sur y a cruzar para Estados Unidos, empezamos a vender. Empezamos a hacer respetar el barrio, Ujú. empezamos a comprar armas. No, se hizo una Sí. célula de jóvenes, imagínate, yo tenía 14 años y ya me buscaban hombres para comprarme un 50. 14 Guau. años. O sea, es una, Sí. este, no sé cómo llamarle, pero es muy grave, o sea, es Ujú. muy Sí, sí. grave que estar tan joven y ya tener ese tipo de conductas, ese tipo de negocios. Ujú. Eh, yo creo que Cristo todo el tiempo estuvo cuidándome y protegiéndome. Como Él tiene un plan para nuestras Correcto. vidas, está predestinado el hecho de que nosotros seamos sus hijos. Ya algunos que son predestinados, ya si ellos no quieren, y como dice el libro de Proverbios, ¿no? Extiendo mi mano y como no quisiste, hay una parte que dice en Proverbios, me gustaría mencionar ese versículo. Adelante. Es muy importante ese versículo porque el Señor ha extendido su mano a la humanidad y no quieren, pues entonces comerán del fruto de su propio camino, ¿no? Es Proverbios 1, verso 24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y de ahí empieza el Señor a decirles, pues yo también me voy a reír cuando venga tu Ujú. calamidad y eso. Entonces yo cuando escuché al Señor, había como un temor en mí
de no poder dejar ese estilo de vida, Mm. porque no conocía otro estilo de Sí, vida. sí, sí, ese era tu ambiente. Ujú. El enemigo que ha venido para robar, también viene a matar y destruir, pero quiere robar esas buenas intenciones Sí. que Jesucristo ha formado en tu corazón, las como que las bloqueaba. Mm. Yo sé que él no puede leer mi mente, pero puede escuchar lo Escuchar que lo que uno hablo. dice. Ujú. Entonces, a veces yo, pues hablaba con algunas personas. Recuerdo uno de mis amigos que era igual de vago y de tremendo que yo, llegué a su casa un día y estaba un hombre hablando de Jesús ahí, un hermano, ¿no? Y yo creo que teníamos como unos 16 años y yo lo miré y él se llama Eric. Dije: "Eric, ¿qué estás haciendo?", ¿no? Es como yo decía en la calle: "¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo?". Ujú. Y dijo: aquí está hablando este camarada, ahorita no puedo salir". Y ya, pues ahí se quedó, me fui, y después cuando él vino, más tarde, dije: "¿Qué ese compa quién era?", ¿no? Así, pues esas palabras usábamos, y es un brother de una iglesia cristiana, y mi mamá lo trajo para que hablara conmigo. Y fíjate que yo me di cuenta en ese entonces que había algo en mi ser que respetaba el cristianismo. Okey. Contrario a lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, que es el testimonio del apóstol Pablo. Ujú. Mira, el apóstol Pablo, pues no tenía, digamos, mucho respeto por los cristianos. No. eh, Arrasaba. Arrasaba. Pero fíjate la expresión que él usa en el capítulo 9. Saulo, verso 1, respirando aún amenazas y Mm. muerte Ujú. contra los discípulos del Señor. Yo nunca sentí algo así, como amenaza de muerte contra los hombres que hablaban de Jesucristo. Siempre tuve respeto por ellos, y yo creo que ese respeto Dios lo puso en mi corazón desde toda la vida, como dice: "Te conozco desde el vientre, desde que estabas en el vientre de tu madre". ¿Tu mami los había inculcado en ese caso, por ejemplo, alguna religión o simplemente el tener fe en Dios o? Muy buena pregunta. Fíjate que eso lo pensé hoy en la mañana, cuando iba a venir, dije: "Ay, sería bueno comentar esto, ¿no?". Y oré y dije: "Que tú ponlo, Señor, en el camino", Ujú, en la sí. entrevista, en la charla esta, plática tan amena. Mira, mi mamá nos crió en la iglesia católica. Okey. Yo hice mi primera comunión y toda la Como cosa. todos. Sí, aquí en la avenida Hidalgo Sí, también, sí, sí. este, que el credo, el Padre Nuestro, el Ave La María. confirmación y Sí, todos los toda la rollos, cosa, no sé, sí, de los vestidito de sacramentos. blanco con la velita y el librito y todo. Ahí, por ahí tengo la foto, ahí Sí, anda. sí. Fíjate que una cosa, aunque yo era muy niño, ya cuando terminé la primera comunión, yo creo que tenía como unos 7 años, una cosa que me decepcionó fue que al final, ya cuando se acabaron, porque íbamos cada lunes, creo, o martes, a nuestra clase de, no me acuerdo cómo le llaman a esa clase que le dan a los niños para la primera comunión. Catecismo. Ah, el catecismo, gracias. Ujú. Yo estaba como traumado porque de tiempo en tiempo la monja que nos daba la clase nos decía: "Y al final de su catecismo van a tener que confesarse con el padre", y yo: "No". No, pues, ¿cómo? Yo aprendí a robar botes de aluminio cuando tenía 5 años. Me llevaban otros niños, vente, y nos íbamos, el señor de allá, o sea, estaban las 4 calles del Infonavit, guarda los botes de aluminio abajo. Íbamos en la noche y nos robábamos los botes de aluminio, los íbamos y los vendíamos nosotros. Por Guau. cierto, yo venía aquí al centro a hacer carita de yo no fui, a pedirle dinero a los americanos porque había un tour que hacían de Estados Unidos a México y el camión se paraba exactamente frente a la presidencia municipal de Tecate. Entonces, se bajaban muchos americanos y nosotros hacíamos así, y nos echaban coras y Sí, todo, sí. y luego me iba a jugar maquinitas allá a la dulcería Prissy, que estaba allá, Mira, ahí con el babo. ahí con el babo, por cierto. Si no han visto ese episodio, mírenlo, por favor, con, Roberto Eras. Sí, sí, pues, te comentaba que también lo miré, el episodio me gustó mucho, y estaba y yo me gastaba todas las maquinitas. En aquel entonces, pues, las Tortugas Ninja, los Transformers, Sí. los Pitufos, todo eso estaban, reinando, y había muchas maquinitas de eso, y yo iba y jugaba ahí. Pero volviendo al punto del el desarrollo religioso, me dio mucha me desanimó más bien, Mm. que cuando decía la monja: "Al final van a tener que
dar su confesión delante del Padre, yo no sabía dónde meterme. Cada que escuchaba eso era un terror para mí, porque había mucho que nos robábamos bicicletas. Creció en el Infonavit que está ahí en la avenida Hidalgo. Este amigo me decía: "Mañana te traes la chamarra", se llama Miguel, ¿no? Por cierto, por si nos llega a ver, él se va a acordar, "te traes la chamarra más grande que tengas", me decía, yo creo que tenía como unos 6 años, yo iba en segundo de primaria. Y en la Boca Negra, si no llegabas a las 8 días más tardar, te cerraban la puerta. Y me decía, camina despacio, para que no llegáramos, ¿no? Y llegamos a 8:15 y nos cerraban la puerta. Ya no pueden entrar, llegaron tarde. Y nos regresaban. Entonces él me llevaba al Calimax y en la chamarra me echaba todos los carritos Hot Wheels que cabían. Y nos robábamos un montón de carritos de Hot Wheels y comprábamos un chocolate. Y nos Ajá. íbamos a la calle a jugar ahí al Infonavit o al Infonavita conmigo. Ahí andamos en el río, nos íbamos a subir el cerro de la Nopalera, Dios el del Cetis, nos íbamos a la mío. laguna de los bomberos. Recuerdo que ahí agarrábamos unas libélulas, se llaman, les amarrábamos un hilito de esos para coser y ahí las traíamos volando. Eran muchas cosas que hacíamos en Muchas el aventuras. sí, muchas aventuras, pero ellos me enseñaban a robar, o sea, los más grandes te enseñaban a robar y a ser violento. Entonces, cuando iban a confesarse con el padre, llegó el día, ¿no? No hay día que no llegue, ni plazo que Ujú. no se cumpla. Llega el padre y nos lleva la monja, éramos como 10 niños, y dijo: "Aquí están los niños que ya mañana van a cumplir su primera comunión". Y él dijo: "¿Quiénes son? Ustedes". Okey, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Sus pecados son perdonados, y se fue. Ni los escuchó. ¿Tenías ganas de confesar? Yo creo que tenía ganas de confesarme y a la vez tenía miedo, pero otra cosa que yo siempre me he dado cuenta que está en mí es que a mí me gustaba que me regañaran. Mm, No sé por qué. quería ser corregido, Quería ¿no? ser, yo dentro de mí como que quería que alguien me dijera: "Deja de robar, deja de drogarte, deja de ¿Y nadie te pelear". dijo? Nadie me En decía ni en nada. tu niñez, ni en tu No, juventud, no, no, no. Los castigos de mi mamá eran: "No vas a salir". pero, pues, tenías tus mañas, ¿no? Claro. Para salir. Y pienso en algunas cosas que algunas personas me llegaron a decir, los que te digo que fueron mis mentores, por ejemplo, Marco Morales me habló muchas cosas, es, un señor muy conocido que hace poco murió, estuve en su funeral. Marco tiene un hijo que se llama Igor Morales Chávez, creció conmigo ahí en la Boca Negra. El señor me llevaba a su casa, me invitaba a comer, a Ujú, veces nos daba raite, íbamos a visitar a alguien de su familia, y ahí empecé a ver que había familias normales. ujú, Pero una vez que llegaba al Infonavit se olvidaba todo. sí. Como joven, ¿tenías alguna inspiración? ¿Sabes qué? Quiero ser, no sé, bombero, policía, o solamente todo reinaba y todo giraba al ambiente que estabas viviendo. Todo reinaba y giraba el ambiente ese. Yo quería ser cholo, tenía un Impala, o sea, Vestirte así. sí, yo llegué a andar mucho tiempo rasurado así en la cabeza, con mi rosario, camisa blanca, así años duré así. Okey. Sí, no tenía ninguna expectativa de vida. Ujú, Lo único que quería hacer era cocinero, pues, yo creo porque mi mamá era cocinera, ¿no? Siempre ujú, que eran las vacaciones y nos llevaba un ratito ahí en la mañana al restaurante, la miraba cocinando y me decía: "Pues lava esos trastes", o, "Pásame una cebolla", y así, ¿no? Entonces yo decía que quería ser cocinero, pero nunca, como que no había una ilusión de vida ujú, porque en el sentido de que alguien me estuviera aconsejando, mira, ser bombero significa ayudar y servir a la comunidad, ser ujú, ingeniero industrial puede beneficiarte para que arregles máquinas y traes buen dinero para tu familia, porque no había alguien así. ujú, Eso no existía en mi mente. ujú. Entonces, algo que no existe en tu mente, ni siquiera te la puedes imaginar, ¿no? Como las cosas Sí, del cielo. sí, claro, Hay cosas exactamente. que ningún ojo ha visto y Ujú, ninguna mente puede imaginar, exactamente. dice la Biblia, ¿no? Una cosa que me gustaría mencionar también es que mientras anduve en la bola, ¿no? Con los amigos, Ujú, también tuve buenos amigos, así como tuve buenos mentores, Marco Morales. Yo recuerdo a Martín Barajas, él llevaba frutas, tenía una frutería enfrente del Zetagas, llevaba y comía en la tienda y siempre me miraba y me decía, yo creo que tú trabajes para mí. Y al último mis hermanas terminaron trabajando para él en el sobre ujú, ruedas vendiendo fruta y eso. Pero recuerdo que me daba algunos consejos, ¿no? ujú, Este, recuerdo a un hombre que cuando andábamos vendiendo paletas ahí en el Parque de la Juárez, ya como a los 11 años, traíamos un carrito de paletas, un hombre nos dijo, yo empecé así y llegué a tener 2 paleterías en Mexicali grandes, pero dice, me perdí. Así que lo que lleguen a formar, guárdenlo, cuídenlo y respétenlo. Me acuerdo de ese ujú, consejo también. Pues ahora cuido mucho, trato de ser buen administrador de las cosas que Dios me da ujú, y claro, conforme con el sustento y el abrigo, sin estar deseándolo de los demás, que era algo muy común en el pasado. Y esa consejería de varios hombres que me dieron mayores, siempre la he traído en mi mente y en mi corazón, ujú. de algo así como las experiencias de la calle, buenas o malas, siempre las traigo en mi mente y en mi corazón. Pero ahora en Cristo las perfecciono. En Cristo Jesús todo lo aprendido se perfecciona y todo lo que no está bien se desecha. Ujú, Es muy importante que todos los jóvenes recuerden esa parte. Si ya anduvieron en el mundo y no saben qué hacer, sí, vengan a Cristo Jesús. así es, Él va a perfeccionar sus experiencias para que sean un testimonio así vivo. es, amén. Sí, Ujú, esas son cosas muy importantes. Fíjate que una cosa que pasó en el grupo de amigos,
era, por ejemplo, cuando mi hermano fumaba, no, mi mamá un día se dio cuenta que fumaba y andábamos todos horneados ahí. Y él lo mandó a vivir con mi abuela, o sea, vete de aquí, o sea, no puedes ir aquí en la Sí. casa. Y ahí fue, pues nos empezamos a quedar solos. Y mi hermana, la que tenía 8, me cuidaba cuando yo tenía 6. Bueno, me cuidaba, pero cada quien salía a la calle y agarraba su rumbo. Este, ya, pues obviamente ya no volví a tener contacto con las drogas, con el humo, pero ya cuando teníamos unos 12, 13, en las bolitas donde nos juntamos ya en la Juárez, porque a los 9 años, cuando yo tenía 9, mi mamá abrió la tienda y hubo una transición ese año. Nos veníamos a dormir a la casa del Infonavit, pero nos íbamos para allá en la mañana todos a las 7 de la mañana. O si yo tenía que ir a la primaria, me llevaban a la primaria y yo saliendo me tenía que ir a la tienda y a quedarme y hasta la noche nos regresábamos. Ya con más supervisión, ¿no? Sí, ahí había un poco Ujú. más de supervisión, pero pues ya estaba mal formado. Sí, ya eran varios años. Y llegaba y también quería andar en la calle, pero yo no conocía esa colonia. Y empecé con los amigos de ahí de la colonia, que vamos a patinar, y luego una cuadra más para allá y otra cuadra. Terminábamos en el Parque de la Juárez y terminábamos en el Parque del Centro, en la Fuente, patinando y así. Pero un día, cuando tenía como unos 13 años, se empezó a formar la bolita ahí en la Juárez, los que éramos, alguien sacó un cigarrito de marihuana, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez empezó el vicio, otra Oh, vez empezaron los problemas. Aunque me había liberado un poquito de lo de las drogas y seguía la violencia y los malos hábitos, el desorden y la falta de disciplina, esta enseñanza es para que también los jóvenes consideren, miren, en la bolita, aunque tú quieras mucho a todos tus amigos, sí. si alguien saca drogas, tú tienes que entender que eso no está bien. Ujú. Va a causar una falta de orden y una falta de visión para lo que va a pasar después de lo que van a practicar mientras anden drogados. Sí, Sí, definitivamente. es muy grave eso. Pero fíjate, andando en la calle, lo del respeto es entre los amigos. Ahí conocí a mi esposa. Ay, ¿a poco? Conocí a mi esposa andando en la calle, ella también de una familia disfuncional, muchos problemas en su familia. Se había movido a la aviación para vivir con su abuela y después regresó ya más de jovencita, ya a sus 15, 16, se había como a los 9 creo. Y cuando regresó yo andaba ahí, yo soy 5 años mayor que ella. Yo ya tenía como 20, ella 15 y yo la empecé a procurar, a procurar, a procurar, hasta como a los 17 me hizo caso. Mm. Y ella creció aquí en esta iglesia. Oh, mira, qué interesante. Su tía, su tío, la formaron en la iglesia. Las escuelitas bíblicas de verano le encantaban, dice ella. De Mm. hecho, acabamos de terminar uno la semana pasada. Y esta semana, que concluyó ayer, terminaron otra escuelita en San José de Bacum, Sonora, cerquita de Ciudad Obregón. Ahí andan dos de mis hijas, por cierto, vienen en camino ahorita. Y ella, mi esposa, aunque fue formada en el camino, ella sí la evangelizaron la confesión de pecados, el Mm. arrepentimiento, la santidad, la justificación, importantísimo esos valores cristianos que se Sí, estén procurando, fundamentos. Ujú. fundamentos, gracias. Pero como casi todo joven rebelde Ujú. finalizando su pubertad y entrando a su juventud, que creen que ellos las pueden todas Ujú. y que a mí no me Sí, tienen que decir nada, yo ya sé vivir la vida, sí. se fue al mundo. Y Y allá ahí es donde se conocieron. ahí me conoció. Wow. Como 2 años la estuve procurando hasta que me hizo caso, empezamos a andar de salir, ¿no? Empezamos a andar ahí y todo. Y después se fue a vivir conmigo cuando ella tuvo 18, yo ya tenía 23 y estaba embarazada de mi hijo, el más grande, pero yo seguía en la calle. Ok. Nomás que trabajaba. Sí, sí, sí. Estuve trabajando en la aduana del lado americano, estuve trabajando en Rancho La Puerta, trabajaba entre vicios y ventas y todo, trabajaba porque mi mamá me enseñó a trabajar. Eras responsable en tu casa, ¿no? ¿Te das Por decirlo cuenta así. qué importante lo que enseñan los padres? Sí, definitivamente. Y, y aunque cuando ella no estaba, éramos muy mal portados, muy violentos y todo, cuando ella estaba teníamos que trabajar. O sea, hacer tortillas, vender candelabros, limpiar una ventana, barrer un piso, lo que sea. Entonces trabajaba y cuando llegaba no estaba con mi esposa y en su embarazo, ¿no? Me iba a la calle. Me iba a la calle Mm. con mis amigos, o me ponía a lavar el carro y algo, y llegaban mis amigos, y ahí se hacía hasta las 10. Llegaba yo a las 5 o 6 del trabajo, y ya nos quedábamos hasta las 11 de la noche. Mm. Y ella, pues estaba muy triste, porque pues no era el matrimonio como lo enseñan en la iglesia, que el Ujú. varón, el hombre ama a su mujer y la mujer respeta a su marido. No existía eso. Sí. Y entre tantas desilusiones y malpasadas conmigo, dice que se acordó de una cosa de la iglesia. Ay, a ver. Ora, ora en el nombre de Jesús y Dios te va a escuchar. Ujú. Dice, empecé a orar. Ella empezó a orar, orar, orar. Y se dieron las circunstancias para que yo un día viniera a la iglesia. Cuéntanos de tu conversión, o sea, ¿cómo fue? Fíjate ¿Cómo? que yo ya tenía 27, 28 años, hace ya en el 2009, que es 16 años, ¿no? Más o Ujú. menos. Sí. Ahora tengo 43, 27, ya tenía 27. Y ya teníamos 4 años juntos y ella, teníamos 2 hijos ya. Me había invitado muchas veces, mi suegra me invitaba también, me regaló una Biblia. Y yo recuerdo que ella me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Le dije, no, pero voy a leer contigo aquí en la casa algo de lo que nos regaló, la Biblia que nos regaló mi suegra, porque en mi familia donde yo crecí, pues iban a la iglesia católica los domingos, me llevaban a todos los domingos, ¿eh? Nos llevaba los domingos en la mañana al servicio, a la misa le llaman ellos, Ujú. de las 8 de la mañana, y de ahí nos llevaba a visitar a mi abuela, que vivía enfrente de la Plaza Cuchumá, en la pura esquina. Ahí todavía es propiedad de mi familia, tiene una taquería ahí en la esquina y todo.
pero la renta, ¿no? No es, no vive ahí a nadie de mis tías ni nadie. Entonces, domingo tras domingo, misa a las 8, visita a la abuela, misa a las 8, visita a la abuela. Mm, Y ahí aprendí reverencia dentro de la casa de oración. ujú. Porque si yo empezaba a hablar algo, coscorrón seguro, Ándale. jalón de orejas, Sí, 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 jalón de como antes, cabello, ¿no? Sí, ¿vas a ver en la casa? Ya empezaba a llorar yo, porque sí. nosotros no fuimos educados como marca la regla del Señor, Ujú, ¿no? O sea, háblale al hijo, explícale, tú no debes de hacer estas cosas. Si continúas con ese tipo de conducta, te voy a tener que disciplinar. ujú. Y después de mucho tiempo que lo sigue haciendo, 2, 3 ocasiones, oras con él, 2, 3 o 4 según veas, le va a doler, lo abrazas, le dices que lo amas, que por eso lo disciplinas, que ya lo ha hecho en repetidas ocasiones y que tú no Ujú, quieres que él se malforme. Todas esas instrucciones que deja el Señor no se practicaban en nuestra casa, ¿no? claro, Y como en muchas familias te dan por todos lados y luego con la chancla, ¿no? y te Bendita azotan chancla. y vete a tu cuarto y no te quiero Sí, volver a ver. Y tú sí, no, sí, o sea, está traumado. más Sí, violencia, no, sí. no hay una explicación. Bueno, este, así nos tocó a nosotros, pero yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a venir aquí, porque mi esposa me decía, ven, 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 y mi suegra, ven, ven, ven a la iglesia, un día por un compromiso que hice con mi esposa, le dije, voy a ir. Mi esposa dice que no lo podía creer. Ujú. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, voy a ir porque dice, tengo este pacto contigo y pues lo voy a cumplir, yo soy hombre. Y, Hombre leal, porque era lo que habías aprendido ajá, en la calle, ¿no? macho, ¿no? La Ah, lealtad entrada mezclada. con el machismo. Sí. Pero ahora que entiende uno esas cosas, pues se deshace de este sillón es mío y nadie se sienta ahí, Mm, machismo, sí, o la mujer no debe hacer eso. No, 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 no. O sea, hay que ser balanceado sí, y hay claro, que respetar y hay que compartir. correcto. Entonces, cuando le digo que sí, que acepto la invitación, por fin la acepto, vengo y nuestra iglesia tiene la buena costumbre de practicar la noche familiar. Una Mm, vez cada 3 o 4 meses nos reunimos un sábado y se le da la oportunidad a todo el que quiera, niño, mujer, adulto, joven. Ponemos un estrado, un micrófono y puedes leer lo que quieras de la Biblia. mm, No hay necesidad de explicarlo, solamente lees un capítulo y ya todos vamos meditando en la palabra que se lee, nutriéndose. nutriéndonos, muchas gracias. También se da la oportunidad, si no quieres leer, puedes cantar. Mm, Entonces cantan alabanzas, muy bonitas familias enteras pasan, un grupito y otro, o 2, 3 personas, ¿no? Dúos o tríos. Y yo le dije a mi esposa, voy a ir el sábado. Y mi esposa dice, ¿de veras vas a ir? Sí, y me dijo, qué emoción. Y empezó a hablar ella, qué emocionante. Tu esposa ya venía a la iglesia entonces. Sí, ella empezó, Ella regresó ya, porque ya no regresó. podía Okey. conmigo, pues, o Sí, sea, que dijo: "Señor, tú sí puedes, yo no, yo no". sí, Y sí es cierto, la verdad, a veces estamos tan afanados, como pareja, ¿no? El querer cambiar a nuestro cónyuge, mm, pero el único que puede transformar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne es el Señor. amén, Nadie más, ¿no? es verdad, Sí, o sea, completamente es el Señor, es Dios. increíble cómo Ujú, el Señor transforma tu corazón y luego ujú, te renueva la mente a través de su así palabra. es. Me da un gozo, ¿sabes? Esas Sí. cosas. Este, Y entras por esa puerta entonces. todavía no estaba este edificio, Ah, estábamos en el okey, enfrente. okey. Y ella, antes de venir, ella me empieza a decir, o sea, sorprendida, me dice, ¿vas a ir Sí, sí, voy a, tú siempre me has invitado. Y de hecho yo había pasado un momento triste con ella y ella estaba como, no me hablaba muy bien, estaba, porque era muy abusivo yo, pues demasiado exagerado. Y me empieza a hablar, ¿sabes qué? Es una noche familiar, todos pasan y cantan o leen, y empieza a decir un montón de cosas y yo en mi mente, todos pasan a cantar o a leer. Y yo de ninguna manera voy a cantar yo, Dios te ama o Cristo, voy a aplaudir alabanza, alabar. O sea, dije, jamás, yo en mi corazón, ¿no? Sí, 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 sí. Mejor voy a leer algo ya. Ujú, Entonces yo con esa idea me quedé, pero mi esposa lo que estaba tratando de decirme es que los que quieran anotarse para un número de canto lectura, ujú. por su emoción de contármela, me dio a entender otra cosa. Entonces yo, A la intimidado, defensiva. sí, de cantar, pues voy a leer. Ujú, Entonces yo llegando aquí con la idea de eso, ya venía así a la defensiva, ujú. le digo, ¿con quién me tengo que anotar? No voy a cantar, voy a leer. Y mi esposa me mira confundida y me dice, ¿de veras vas a leer algo? Sí, sí, voy a leer algo. Pues con un hermano, ¿no? Y es un hermano que todavía está con nosotros, se llama Jesús Álvarez, tiene muchos años en la iglesia, creo desde niño, él está aquí, tiene como 55 años más o menos él, pero Qué toda la vida ha bendición. crecido aquí. Me dice, ¿con él? Y yo voy con el hermano. Y yo le digo, me anota para una lectura, por favor. Y él se me queda bien así como, ¿quién eres tú? Me dice, yo soy Alejandro, el esposo de Gaby. Y ya la mira mi esposa y como la conoce desde niña, aquí, ok. Y me anota él. Y ya cuando toca mi turno, yo estoy sentado y él dice, va a pasar, el siguiente número es Alejandro. No, no sé quién es, pero... Y ahí paso yo y leo algo y toda la iglesia sorprendida. Este hombre nunca ha venido a la iglesia y viene y lee algo. Pero el pastor, nuestro hermano José Cervantes, ya había escuchado de mí por mi suegra. Ella pedía oración Mm, constantemente porque ella le decía es muy violento, es drogadicto, vende drogas, anda con pandilleros, asaltan, hacen todo ese tipo, por favor, oren por él. Y me decía un hermano, otro hermano que está aquí, Armando Ruiz, él tiene muchos años también aquí. Por cierto, los que son tecatenses van a acordarse de su hermano, Eladio Ruiz, es el ujú, profe de la UNO. ujú. Su hermano Armando aquí también tiene como 30 años en la iglesia. Él me dice, no, dice, cuando nos dijeron que tú ibas a venir,
lo anunciaron del púlpito que oraran por ti porque tú ibas a venir. Entonces dije, wow, o sea, la importancia de la Sí, oración. correcto. De Pero estar intercediendo, ¿no? Por las personas, para que sean salvas. que no se cansen de orar por las Así personas, es. aunque los vean como unos criminales, drogadictos, pandilleros, violentos, no se cansen de orar porque Dios en su momento va a hacer. Oye, Alex, ahorita que mencionaste criminales y eso, tu familia, no me refiero exactamente a tu esposa, sino tu familia, tus hermanos, tus primos, tus tíos, te ponían las cruces porque quizá, ay, ahí viene el pandillero, la ovejita negra, pues, para que me entiendas. O no tanto así, ¿no? No, porque era el mismo ambiente en el que estábamos Ah, todos. todos, Sí, sí, ok. sí, no había ovejas blancas en mi casa. Todos éramos ovejas negras. La más chiquita fue la que salió más tranquila porque mi mamá pues la traía así ya en la tienda. Ella es 6 años más joven que yo y ella pues cuando llegamos a la tienda ya tenía 3, 4 años y pues mi mamá ya en la tienda ya no tenía que irse a trabajar. Ahí Ujú, estaba en la casa, ujú, ahí nos cocinaba y ahí todo y pues sí, la niña ya creció se bajo crió así. supervisión, Ujú, ¿no? Pero le servía yo a mi familia, ¿no? O sea, si lo estoy mm, molestando a mi hermana, me hablaba y íbamos nosotros. sí, Y te hacer, encargaba. sí, nos encargábamos de eso. Eh, es muy delicado ese estilo de vida porque muchos amigos míos murieron. De hecho, teníamos un cuadro ahí en un cuartito donde nos juntábamos, el cuartito del Moy, así le decíamos. Moy, si nos va a ver, vas a acordar. Y todos los que vean este video se van a acordar del cuartito. Teníamos todo grafiteado a nuestra manera. Una vez nos tomamos una foto, éramos como unos 30. Ujú. Y uno de ellos, un amigo se llama Iván Cárdenas, hijo del profesor Arturo Cárdenas, puso la foto así y nos dijo, ¿quién se va a morir primero? Teníamos Ay, como Dios 15 años, éramos mío. quinceañeros nosotros. Y así en nuestro estado en el que andamos todos intoxicados, yo pensé, ay, caray, tienes razón. Ujú, ¿Quién se va a morir primero? Y han ujú, muerto varios, ¿eh? Asesinados algunos. Tenemos amigos que se han suicidado. ujú. Y tengo amigos que aún están en prisión. Tengo amigos que entraron y estuvieron 10, 12 años y salieron. Y siguen con el mismo estilo. Algunos sí, algunos no. Ok, qué bueno. Este, inclusive, yo me acuerdo en ese cuartito un día de invierno aquí en Tecate, yo creo como en enero, un frillazo que estaba haciendo. Éramos 4 amigos ese día que estábamos en el cuartito del Moy, así le llamamos. Teníamos la puerta abierta. Esa fue una experiencia que yo tuve con Dios, ¿eh? Mm, Yo creo que tenía como unos 16, 17 años. Yo no creía en Dios. mm, Yo estaba seguro que Él no existía. mm. Y estábamos tomando un whisky, Jack Daniels, y pues había drogas ahí, estábamos drogándonos y estábamos sin camisa y todo, era 2 de la mañana, un frillazo intenso, y mi amigo tenía la puerta abierta y entonces jajaja, éramos 4, y uno de ellos de la nada dijo, ¿y si jugamos a la ouija? Pero yo recordé que mi mamá siempre nos decía que cuando nos metemos con las cosas del diablo, él siempre nos va a molestar. Ujú. Recuerdo que se iba la luz en el Infonavit Las Huertas, muy recurrente, ¿eh? Se iba la luz. Y también un día recuerdo que nos evacuaron porque el río se estaba desbordando, ¿eh? Nos tuvieron que sacar a todos del Ujú. Infonavit. Pero cuando se iba la luz, mi mamá prendía velas y ella es de Michoacán, de Patzingán. Ya son mis tíos todos, son como 14 hermanos, Cualcomán, Uruapan, todo Ujú, ese de esa triángulo. área. Ujú. Mi mamá nos decía que sus primas en la noche iban al panteón, jugaban a la ouija y preguntaban al diablo cosas sobre novios, sobre escuelas, sobre respuestas del examen, y se las daba la ouija. Pero al tiempo ellas dejaron de ir a jugar y dice que llegaban corriendo, llorando, horrorizadas del miedo que tenían porque dicen que les quitaba la cobija el diablo en la noche. Entonces mi mamá nos contaba eso y ese fue otro evento traumático. Sí, no, cuando tu amigo les propone, ¿qué dices? Yo no, yo paso. ¿O Oye, sí, jugaste? no, 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 éramos ok. bien peleoneros, bien machos y Pero bien tal. sacatones, Cuando dijeron, dice como que no escuché. como que andas en el avión. Aunque andaba en el avión, fíjate, aún, por eso dicen que no hay borracho que trague fuego. Mm, O sea, aún en el avión y todo alcoholizado y drogado, bien que me acordé lo que me dijo mi mamá. ujú. Entonces ellos en un cartón pusieron el abecedario, los números y el sí, el no y todo, y uno de ellos traía un anillo de oro. Y empezaron, yo ni quería voltear, estaban jugando allá, ni quería voltear, estaba jajaja conmigo y yo en mi ser estaba Inquieto. intimidado. Mm, Y oía que no, que sí, que pregunte, y que si ya se movió y que se movía el anillo solo, ¿no? Y eran las 2, 3 de la mañana, te digo, pero yo entre mi inquietud y todo, y mi forma, y soy muy macho, y que uno hay uno, y si me pegas ni modo, y puras de esas, ¿no? Yo dije en mi corazón, bien me acuerdo que dije en mi corazón, Dios, tú no existes. Y yo estaba así, mira, tenía mis manos así, y un poco de ansiedad. Y dije, si tú existieras, podría entrar una mosca por ahí, y obvio que no hay moscas en el invierno, y menos en la no. madrugada. En el verano es cuando hay mosquero por todos lados, y que venga y que se pare aquí en mi mano. ¿Y qué pasa? Yo la miré cuando entró por esa puerta, y yo la miré y decía, no, 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 y venía, se paró brinqué del sillón, salí corriendo, mi amigo vivía ahí en la cuarta, en la Juárez, así en camiseta, me fui a toda velocidad corriendo hasta la tienda de mi mamá en la calle 10 y me metí abajo de las cobijas y empecé a decir, Dios, perdóname. ¿Quién me enseñó a orar? Ujú, Nadie. Nunca se me va a olvidar eso. Por favor, perdóname. sí, No, me conmueve mi corazón acordarme de ese día. Me siento sí. muy afligido porque reté a Dios. Pues. Ujú, lo tentaste, sí. Yo sé que Él me perdonó, yo sé Ujú, que Él
me ha ayudado hasta el día de hoy, pero esa fue una experiencia. Todavía me acuerdo que cuando estaba allí, y antes de que entrara la mosca en el último, había un pleitazo ahí porque se desapareció el anillo de oro. Y mi amigo desnudó al otro, tú te lo robaste, y le quitó toda la ropa. Y no, y nunca apareció ese anillo. Y después pensé, en la presencia de Dios no existe la oscuridad. Ujú, Hasta el ujú. anillo desapareció. Sí. Sí, son experiencias que he vivido en la calle, ¿no? En el mundo, donde Dios me cuidó también. Siempre les digo, como te dije, escuché hasta balas, el chiflido que no me impactaron la cabeza cuando otros hombres violentos nos venían a recordarles que ellos también rifaban. Sí, sí. Oye, Alex, y okey, pasa ese suceso que empiezas a venir a la iglesia en esta, noche de familia, y de ahí empieza tu caminar entonces con Dios. Precisamente al día siguiente, el Espíritu Santo puso fuego en mi corazón. Mm, Cuando yo llego esa noche, después de la noche familiar, después de tantos números, siempre son 10, 20, a veces hemos tenido 1 hora, a veces hemos tenido 3 horas de números, depende de cuántas personas se anoten. Al final hay un buffet aquí en la iglesia. Todos son bienvenidos, por cierto, cuando gusten. gracias. Eh, y en la comida y todo se acaba a veces a las 11, a veces a las 12, a veces a las 10. Me fui a la colonia, dejé a mi esposa ahí en la casa y me fui caminando con mis amigos allá abajo en las Cachoras. Por cierto, les puedo decir por qué se le llamaba al bar Las Cachoras, ahorita les voy a decir. Eh, Me voy con ellos y estaban 2 amigos ahí que se me acercaron ¿qué dónde andabas? Me decían aceites. ¿Dónde andabas aceites? No, pues me fui allá a la iglesia. Tú en la iglesia, me empezaron, pues yo el que El vendía. carrillón, ¿no? Sí, pues yo el que vendía, ¿te imaginas? O Sí, sea, sí, sí. y mira, tanto quedé impactado con las alabanzas tan bonitas y las lecturas tan preciosas, no dejaba de hablar yo de eso en el grupo y algunos me ignoraban y se iban a otra sección de la bolita, pero terminé convenciendo a 2 que vinieran aquí. Mira. Al día siguiente venimos el domingo al servicio, Ujú. era en el edificio ahí enfrente, tristemente pues nos fumamos un gordito, ¿no? Entre los 3. Y ahí venimos, gotas en los ojos, muy aperfumados, y nos sentamos en la banca de mero atrás. Y el hermano que estaba en ese entonces ya no está aquí, él se fue a trabajar al orfanatorio, a un orfanatorio aquí de los menonitas que está aquí por el rancho Banchetti, se llama Una Luz Encendida. Y cuando él estaba aquí esa noche, esa mañana predicó sobre Moisés y el milagro de que Dios le abrió el mar para que cruzaran. Y habla sobre cómo Dios puede abrir caminos para que nosotros entremos a la A tierra la tierra prometida y prometida. esto. No, hombre, yo me imaginé todo. Toda la historia la estaba en mi mente soñando. Y cuando se acabó el servicio, estábamos parados allá afuera los 3, bien cholotes, ¿eh? Nuestras camisas de fútbol americano, nuestros Ujú, pantalonzotes, Nike Cortés, toda la cosa, ¿no? ujú. Y yo sentía que me quemaba el pecho, en la condición en la que venía, ¿eh? Que no venía intoxicado. Yo sentía un fuego en mi pecho y yo les decía a mis amigos, no, ¿sienten eso? ¿Sienten eso? Y ellos, ¿qué traes? No, eso que me quema. Y no, ¿qué traes? Me decían, pues si usamos lo mismo, no, es que siento un fuego en mi corazón, les decía Sí, yo. usamos lo mismo. Sí, y era el Espíritu de Dios que Sí, empezó a trabajar. exactamente. Mira, es increíble que llegué esa vez sin conocer nada, porque no había Biblias en mi casa, más que la que me regaló mi suegra ya que tenía yo como veintitantos años. Es increíble que Dios así tocó mi corazón. Nadie me impuso manos, nadie me Sí. llamó enfrente, nadie habló conmigo de una manera especial, nadie oró por mí en ese momento y el fuego del Espíritu llegó a mi corazón. Ujú. Nunca más volví a faltar a la iglesia. A partir de ahí. Y aparte, formé una disciplina y me esforcé para venir a la iglesia siempre. Guau. Y yo le digo a mi esposa, hay 2 cosas que me hacen enojar, llegar tarde a la iglesia y tirar comida a la basura. Son las únicas 2 cosas que, obvio que controlo mi coraje, ¿no? Pero Dios, forman como un, así, Ujú. como Hulk, ¿no? Sí. Y seguí en el camino y pues mira, aquí estamos ya ¿Cuántos años ya sirviéndole al 16 Señor? años sirviéndole. ¿Nos puedes compartir en qué estás sirviendo dentro y fuera de la iglesia? Hace 2 años empecé en el ministerio ya, soy predicador de Cristo, de sus Gloria a Dios. bondades, de su gracia redentora, de su amor, de su muerte en la cruz. Ujú. Eh, este es el 12º año como presidente de la escuela cristiana, Tecate Christian School. También hemos servido bastante allí. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. En el 2014 el Señor dio la oportunidad de que nuestra iglesia abriera un orfanatorio y fui presidente como 7 años. Me tocó hacer todo el papeleo como soy administrador de empresas, no por profesión, sino nato por la tienda y esto y todos los Ujú. trabajos. Tenemos el orfanatorio Manos Pequeñas. Ya no estoy sirviendo en la presidencia, pero me tocó hacer todo el trámite inicial, abrirlo de principio hasta que lo echamos a andar. Ya anduve con ellos 5, 6 años, 7 años. Ya entregamos la presidencia a otro porque no puedo tener tantas ocupaciones ahora que mis hijos están más grandes. Necesito pasar más tiempo con ellos, Correcto, un balance. formarlos, Ujú. sí, un balance. Tuve que dejar esto también. Pero en general he estado en centros de rehabilitación, dándose en el CREA, con Héctor Rosas acá en Brazo Extendido, ayudando en varias áreas, pláticas, llevando apoyos de alimentos, ropa, muchas cosas que Dios me ha dado la oportunidad de servirle. Aquí en la iglesia, pues ahorita acabamos de tener la escuelita bíblica, me ha tocado Ujú. organizarla. Yo y mi esposa estábamos viendo, tenemos en distintos años, 12 años también, organizando todo. Guau, O qué bendición. no te imaginas ver 100 niños cantando tan hermoso, Cristo me ama a mí, todos cantando, y útales, son cosas que nunca voy a olvidar, yo creo, Sí. ni aunque me muera, yo creo. Ujú. Allá vamos a seguir siendo amorosos, siendo serviciales para el Señor, sabiendo que vamos a llegar a su presencia porque Cristo
nos dio una vestidura nueva y porque Él es nuestro abogado. Y el pecado, pues ahí sigue queriendo trabajar en mi carne todos los días. Tengo que morir Sí, a mí mismo. tenemos. Sí, tenemos que morir. Para aquellos cristianos que se han equivocado, déjenme decirles que yo puedo ser predicador de Cristo, haber abierto el orfanatorio con otros hermanos, servir en una misión cristiana, organizar escuelitas bíblicas, predicar por la calle, porque he predicado en la calle muchos años andando. Y déjenme decirle que en la calle no me avientan flores, la gente. No, Me ha no aprieten aplausos ni nada. no, me ha tocado andar así, que pase gente y le pegue la Biblia y me la tumbe al suelo. Me ha tocado darles un folleto, Dios te bendiga, y que se lo pongan en la boca y me lo metan con él, lo mastiquen. Me ha tocado que me digan hipócrita, ahí viene el aleluya. Bueno, en todos los ministerios que Dios me ha dado la oportunidad, en los centros de rehabilitación y todos donde han dado, aunque he trabajado duro, como dice el apóstol Pablo, me he esforzado para trabajar duro para la obra del Señor, para que avance el El reino de reino. los cielos, aún así he tenido equivocaciones, Sí, todos. pecados, se podría decir, Ujú, pero no permanezco en el pecado. así es, Me arrepiento, se lo confieso al Señor y el Señor me perdona y me restaura. así es. Entonces necesita el mundo entender, y más los cristianos, que si ellos han tenido un error, confiéseselo al Señor, Así es. levántense y sigan adelante. Sí. Sí, la palabra es clara cuando dice: "El que confiesa sus pecados y se aparta", en Proverbios, alcanzará misericordia, ¿no? Sí. Oye, Alex, ¿cuántos años ya tienes de casado? Y con esto vamos cerrando. 19 años, 19 años. ¿Cuántos hijos? 4. 4 bellos hijos. Sí. Guau. Puedo ver tu historia de cómo de un ambiente tóxico, de un ambiente lleno de violencia, que el enemigo tenía, ciertos planes o ciertas artimañas para tenerte en ese ambiente, ¿no? Pero se le olvidaba que tenemos a un Cristo que salva, a un Cristo que restaura las vidas, que transforma las mentes, los corazones. Y al escuchar toda tu vida, puedo ver la mano del Señor, transformándote en su totalidad y que tus generaciones ya son diferentes. Amén. Se Y cortó la se maldición. cortó la maldición. Wow. Que aprendiste cosas, sí, definitivamente, lecciones de vida, ¿no? Pero que ahora todo obra para bien, ¿no? Como dice la escritura en Romanos. Y me da mucho gusto el poder ver cómo Dios ha transformado tu vida y que sirves a la comunidad, que sirves al Señor. ¿Y qué consejo le puedes dar a esa persona que quizá se encuentra en ese ambiente, tanto de violencia o criminalidad? ¿Qué les puedes decir? Yo les quiero decir que vengan a Cristo. Yo sé que no lo van a entender, el simple hecho de decir vengan a Cristo. Lo que quiero decirles es, si los invitan a una iglesia donde se predique la Biblia, no los pensamientos de los hombres, ni las imaginaciones del corazón de un hombre, ni los sueños de un hombre, sino que tengan predicadores que abran la escritura y la lean, vayan. Vayan porque Dios lo que usa para limpiar el alma es su palabra. Así es. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Jesús nos dice estas cosas y una vez que ustedes puedan observar que en la congregación donde están asistiendo se está leyendo la palabra, quédense. Quédense a pesar de que existan algunas personas dentro de esa comunidad que hablen mal de otros, porque hay murmuración en todos lados. Entre los discípulos de Cristo hubo Sí, murmuración. Con Moisés sí. murmuraron de Sus él. propios hermanos. Sí, no miren a las personas que están en la congregación, miren a Cristo, que Amén. está en la Biblia escrito. Ese es el primer consejo que les doy. El segundo consejo que quiero darles está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces crucifiquen todos los días sus deseos. Así es. Así como lo platicamos ahorita, que crecí en un ambiente violento de drogas, en mi naturaleza está el pecado. Mi corazón se inclina constantemente al pecado, al mal, pero el Espíritu Santo que busco cada mañana en la lectura y en la oración, ese es el consejo al que voy, leer y orar Ujú. todos los días. Lo primero que hagan al abrir sus ojos, vayan, arrodíllense al Señor, búsquenlo en su palabra, aunque no le entienda nada, miren, yo no le entendía Ujú. nada. Fui leyendo, leyendo, orando, orando, y el Señor fue dándome sabiduría, ciencia, conocimiento. Y al final de este versículo, Gálatas 2:20, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Amén. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la motivación. Si llega a haber un momento de desánimo y ocupan motivación, piensen, Cristo murió por mí Amén. en una cruz. Sí. Yo no merezco el cielo por ser pecador, pero hubo alguien que era perfecto y no merecía ser maldecido y morir en una cruz, porque era una maldición morir en una cruz, pero Él murió por mí. Y eso me motiva todos los días a seguir adelante. Esos serían los consejos que les daría. Ay, Alex, pues muchísimas gracias por lo que les acabas de compartir a las personas que están viendo este episodio y muchas gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, que muchos de nosotros hemos aprendido de ti, y pues que el Señor bendiga a ti, tu familia, tu ministerio. Gracias, Dios te bendiga también. Muchas gracias. Esto es Un Café con Mel. Te invito a que te suscribas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial y nos vemos para la próxima, ¿eh? Bendiciones.